Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre la formación del sistema del complemento. Cuando un microorganismo invade el cuerpo, el sistema inmune innato la detecta como algo extraño gracias a estructuras presentes en su superficie llamadas PAMPs, patrones moleculares asociados a patógenos. Estas estructuras activan tres posibles vías del sistema del complemento, que es un conjunto de más de 30 proteínas plasmáticas que circulan inactivas y se activan en cascada. Existen tres vías de activación: la vía clásica, la vía de la lectina y la vía alternativa. Inicio de la vía clásica. Primero, un anticuerpo, IgG o IgM, reconoce y se une al antígeno en la superficie del microorganismo. En nuestro ejemplo, una bacteria. Este complejo se llama complejo antígeno-anticuerpo. En el plasma, C1 formado por C1Q, C1R y C1S circula inactivo. C1 reconoce y se une al anticuerpo que ya está unido al antígeno. La subunidad C1Q es la que reconoce la porción FC del anticuerpo. Una vez que C1Q se une a los anticuerpos fijados al antígeno, se activan las subunidades C1R y C1S, que son serin-proteasas. C1S activado corta primero al C4, convirtiéndolo en C4A y C4B. C4B se une a la superficie del antígeno. La C1S, activada también, corta al C2, convirtiéndolo en C2A y C2B. C2A se une a C4A formando C4B, 2 a la C3, convertasa de la vía clásica. La C3 convertasa. C4B2 acorta moléculas de C3 en C3A y C3B. La C3B se une a la C3 convertasa, formando un complejo más grande. C4B2A3B. Vía de las lectinas. Esta vía comienza por la unión de polisacáridos presentes en la superficie de muchos microorganismos, con lectinas circulantes como la lectina ligadora de manosa, MBL, la cual se va a unir específicamente a la manosa, o las ficolinas que se une al N-acetilglucosamina. Una vez que se da cualquiera de estas uniones, se van a activar las serinas proteasas, asociadas a la MBL, más P1 y más P2, las cuales son proteasas que van a cortar las proteínas C4 y C2. La C4 se divide en C4A y C4B, mientras que la C2 en C2A y C2B. Una vez que se ha dividido C4 y C2, las partes C4B y C2A se fijarán en la superficie del microorganismo, mientras que las partes C4A y C2B se irán al plasma. Una vez que se han fijado las C4B y C2A forman el complejo C4B2A, el cual es un tipo de convertasa de C3, la cual rompe muchas moléculas de C3 en C3A y C3B. La vía alternativa inicia por la autoactivación de C3. Se divide en C3A y C3B, donde C3A se dirige al plasma, mientras que C3B se une a la superficie del microorganismo. Ya las células humanas, pero el ser humano tiene mecanismos que lisan C3B y por ello no se activan frente a lo propio, cuando hay presencia de un microorganismo. C3B se une al factor B, y posterior un factor D va a romper al factor B, en BA que se dirige al plasma y en BB que se une al microorganismo. Así obtenemos C3BP, que es la convertasa de C3. Y como hay mucho, finalmente esta convertasa es estabilizada por el factor P, que es la properdina. Como hay muchas anafilotoxinas, por muchos patógenos se une C3B y formamos C3BBBC3B, que es la convertasa de S5. Ahora vamos a hablar de la vía de lítica, donde la C5 convertasa se genera a partir de las tres vías previas: clásica, de las lectinas o alternativa, y tiene como función romper el componente C5 del complemento en dos fragmentos, C5A y C5B. El fragmento C5A se libera al plasma, donde actúa como un potente mediador inflamatorio que atrae y activa fagocitos. Es quimiotáctico. En cambio, C5B permanece unido al complejo del complemento en la superficie del microorganismo y es el punto de partida para la formación del complejo de ataque a la membrana, MAC. Después de generarse, C5B se une a C6 para estabilizar al C5B y permite la unión de C7, generando
C5b67. Este complejo, gracias a las propiedades del C7, adquiere afinidad por los lípidos de la membrana celular y permite que el complejo quede anclado a la superficie del microorganismo. El paso clave ocurre con la llegada del C8, que se une al complejo C5b67. Es el componente que realmente se inserta en la membrana, iniciando la formación del poro. Al hacerlo, aumenta la permeabilidad de la membrana y comienza el daño estructural en la célula microbiana. Finalmente, se agregan entre 10 y 16 moléculas de C9 alrededor del complejo. Estas y forman un canal o poro transmembrana que atraviesa la bicapa lipídica. Este conjunto se denomina complejo de ataque a la membrana, MAC o C5b9. A través de estos poros salen iones y agua, lo que produce un desequilibrio osmótico y termina con la lisis o destrucción del microorganismo. Esto fue todo, amigos. Muchas gracias por su atención. ¡Nos vemos pronto!